Este sería el superficie más crítico que nos calculó, 1.42. ¿Está bien ejecutado? O sea, si yo les muestro a ustedes este resultado, ¿qué van a decir ustedes? Tal vez que es de una sola sección y no representa todo. Una sola sección que quiero decir. Solo representa el valor mínimo, pero también sería de importancia los otros valores. Pero otros valores son menores de esta, ingeniero. O sea, yo le hice el cálculo así y me sale este valor. Está desafiando el trabajo de la computadora. El gráfico allá es una representación por el plano de la superficie. No. Simplemente, acuérdense, estas líneas son los radios. De cada intersección de estos puntos, le trazo un círculo, ¿sí? Y le estoy calculando. Como usted le ve ahora, el círculo está trazado en esta línea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues le trazo el círculo, ¿estamos de acuerdo? Que sea tangencial a esta línea. Y le calculo el factor de seguridad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay que estar uno. Eso debe venir con lápiz, ¿no? Sí, tienen que pedir. Entonces imagínense que se hacen muchas superficies, ¿no? Y está calculando para cada uno el factor de seguridad. Y te está dando como resultado el mínimo lo que fue calculado, ¿no? Entonces nosotros vamos acá. Un rato voy a hacer eso. Entonces usted ve que ya se cambian las superficies, ¿no? Se calculó todas estas superficies, ¿sí? De deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente dando el resultado como el mínimo, que sería este. ¿Estamos de acuerdo? Y yo soy trabajador del municipio de Ambato, por ejemplo, y les digo, eso hice y eso obtuve. ¿Qué dicen ustedes? Son ingenieros también. ¿Está bien ejecutado? No cumple las normas mínimas. Ideas, compañeritos, ideas, hablen. Eso representa el plano de deslizamiento correspondiente a un factor de seguridad. ¿De acuerdo? Lo que nosotros estábamos haciendo justo en el ejercicio, que teníamos un plano de deslizamiento y teníamos que calcular el factor de seguridad. Entonces, lo que hace el programa, ¿sí? Lo que hace el programa, usted le da una geometría con unos materiales dados, con una realidad, lo que usted quiere ejecutar o que ya está hecho, ¿sí? Y está calculando el factor de seguridad. Sin embargo, usted no sabe exactamente por dónde va a pasar el plano de deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo le doy un talud a usted, usted no sabe por dónde va a pasar el plano de deslizamiento. Lo que hace el programa, dibuja varios planos de deslizamiento, ¿sí? Calculando el factor de seguridad para cada uno de ellos y dando como resultado el valor mínimo de cada uno de estos planos de deslizamiento que él calculó, siendo este el más crítico. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Y ¿qué dicen ustedes? Yo soy consultor, usted es el funcionario del municipio de Macas. ¿Sí o no? Les digo, hice este trabajo,
¿Me van a aceptar el trabajo? No, porque soy yo, les caigo mal. Este man era nuestro protagonista, ya como fiscalizador le voy a hacer sufrir. No, porque no está tomando todos los puntos. Deberíamos de tomar, la cuadrícula debería ser paralela al plano de deslizamiento también. No tiene que ser paralelo. O más cercano al deslizamiento. Porque no toma... No tiene que ser. Debe ser ¿Cómo? porque está representando al revés. O sea, entendiste un poco mal la idea. ¿Cómo? Digo, está representando al revés, el punto crítico está... No. No estaba cumpliendo el factor de seguridad mínimo. O sea, el factor de seguridad mínimo es 1.5 y ahí es ¿Y de dónde 1.5. sacas que es 1.5? Según la normativa ecuatoriana, pero... Sí, pero es algo de inestable, pero te estoy dando este resultado. Este resultado estoy dando, siendo que es inestable. Y dando este resultado, que es un poquito inestable. Ingeniero, hagamos un par de cositas y se va a estar estable. Piénsale más, señor Macas. Porque está en el área de crítico y debería estar más, más alejado. No. Porque está muy al borde de la cuadrícula y puede que no lo estemos tomando. Eso, señores, está en el borde de la cuadrícula. ¿Qué quiere decir eso? Si está en el borde, nadie me puede garantizar que va a haber otro punto aquí que va a ser menos que este. Entonces, para que yo pueda tomar el resultado como definitivo, tiene que quedarse dentro de mi malla, que me garantice que alrededor de él no va a haber un valor que va a estar aún menor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el valor del resultado tiene que quedarse más o menos dentro de mi malla. No puede estar en el borde, porque si está en el borde, yo le digo, señores, si yo tengo aquí un punto, ¿me garantiza que va a estar mayor que este valor? No. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, usted siempre cuando está haciendo un cálculo, ahora entendió mejor, Marcas, entonces siempre cuando está haciendo el cálculo, entonces usted tiene que hacer de tal manera para que su resultado, ¿sí?, queda ya dentro, en el centro o dentro de la malla lo que usted le dio, ¿sí? Entonces, es decir, a su alrededor tienen que ser otros puntos, ¿sí? Esperemos que no.